y a veces es más difícil saber si realmente siguen la charla, si han entendido. Entonces me gustaría ver si alguno me quiere contar eh, tal vez alguna expectativa que tenga de la charla, o a ver por qué decidieron hacer este curso, qué están buscando, digamos. Así tal vez yo tenga eso en cuenta ahora cuando empecemos a ver algunos temas. A ver si alguien se anima. Difícil. A ver. Irene, que parecía que estaba ahí atenta. ¿Qué dicen ustedes? Los países más ricos del mundo, ¿son más felices o no? ¿Cómo será? ¿Será así? ¿O el crecimiento no nos genera felicidad? ¿Por qué querríamos crecer? Entonces, sería Sí, la cuestión. hola, buenas tardes. Hola, hola Irene. Sí, Sí. te escucho. Y sí, no, más que nada buenas tardes y depende a lo que le llame felicidad, obviamente. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, capaz que está bueno lo que vos decís Claro. porque a veces hay algunos estudios que muestran que después de algún cambio en tu, digamos, salario o tu ingreso, tenés un shock de Sí. felicidad, como que sentís que estás mejor, pero después eso es pasajero y te volvés a acomodar o a situar en los mismos niveles de satisfacción Ujú, que antes. Entonces, por eso también hay algunos sí, estudios que muestran como que tal vez, por ejemplo, los cubanos no serían mucho más tristes que otros que sí tienen más desarrollo económico, por ejemplo. Sin embargo, la mayoría de los estudios muestra cierta relación positiva entre nivel de crecimiento, nivel de productividad y nivel de satisfacción, de alguna manera. Pero es verdad que como que uno tiende a acostumbrarse en el largo plazo y en el corto plazo sí hay efectos, pero en el largo plazo como que uno vuelve a esos mismos niveles de felicidad que más o menos se ha ido acostumbrando. Pero sí hay otras cosas donde sí vemos diferencia. Una es cuando vos sos consciente del otro, digamos, cuando vos ves que hay otros que son más ricos, ahí vos decís, pucha, nosotros podríamos estar mejores, y ahí te empieza a afectar, eso por un lado. Y por otro lado, eh, tal vez no sea felicidad la palabra, pero sí, sin ninguna duda, está probado que los países más productivos, más ricos del mundo, son los países donde, por ejemplo, hay más expectativa de vida. Hace 200 años la expectativa de vida promedio era 40 años, 35 años, y hoy la expectativa de vida es 75. Entonces, tal vez no podemos relacionarlo directamente con algún nivel medido de felicidad, porque no es fácil medir la felicidad, pero sí claro. con otros indicadores mucho más duros y claros, como por ejemplo la expectativa de vida, que al final, ¿qué queremos hacer? Vivir plenamente lo máximo que podemos y disfrutar de esa vida en la mejor medida posible. Bueno, se ve que hay una relación muy fuerte, por ejemplo, entre productividad, entre nivel de desarrollo económico y expectativa de vida, por ejemplo. Entonces eso quiere decir que está bueno crecer, que está bueno que las economías sean pujantes, que crezca el salario, que crezca la tecnología, que crezca el capital. Y es así, si les podría mostrar algunos gráficos, pero esto de no tener la interacción con ustedes, yo no sé si cuánto lo ven. A ver, voy a compartir pantalla y veremos a ver si algo les llega de esto. Ahí no les estoy compartiendo un PowerPoint, sino otra pantalla de mi computadora donde una página de internet que les recomiendo que los que tengan ganas la estudien por su cuenta, se llama Gapminder, ahí les dejo en el chat el nombre. Ustedes pueden entrar, está en inglés, pero le pueden pedir arriba a la derecha, creo que te cambia de idioma, y si no le piden a Google que se lo traduzca, hacen clic en los tres puntitos arriba a la derecha, le ponen, buscan para abajo traducir,
le ponen traducir al español y les traduce toda la página. ¿Qué es este gráfico? Les cuento. Acá abajo se va a medir el PBI per cápita, el nivel de productividad de riqueza de cada país, pero en términos per cápita, por persona. Y para arriba, vamos a ver la expectativa de vida. Si se fijan, acá está, dice 1800 dice en el fondo, o sea que ahora estamos hace 226 años, y si se fijan, están todos en 30, entre 30 y 40, todos los puntitos. Eso quiere decir que hace 200 años, todos los países del mundo, algunos más pobres, otros más ricos, ¿no es cierto? Porque decíamos que en el eje horizontal medíamos la riqueza, entonces algunos más pobres, otros más ricos, pero todos tenían una expectativa de vida de entre 30 y 40 años. Entonces les quiero mostrar qué pasó en el mundo en los últimos 200 años. Entonces vamos a hacer clic, supongo que se ve, si están en el teléfono capaz que es muy chiquita la imagen, no sé, voy a hacer clic y vamos a ver qué fue pasando. Cada pelotita, cada punto que ustedes ven es un país. Los rojos, por ejemplo, son de Asia. Por eso los más grandes son China e India, que son los que tienen más población. El tamaño del puntito es el tamaño de la población en relación a los demás países del mundo. Los amarillitos son los europeos. Por ejemplo, hace 200 años el país más rico del mundo era Holanda, de Netherlands. Acá era el que tenía más riqueza y más esperanza de vida. Y lo seguía Inglaterra, el Reino Unido, en realidad. Después teníamos Italia, Bélgica, y acá tenemos los Estados Unidos, que ya era uno de los países más ricos del mundo. Pero fíjense, todos tenían esperanza de vida promedio 40 años. Los celestitos son África, como ustedes ven, están más al fondo, ¿no es cierto? Y los verdecitos son América, México, Estados Unidos. Bueno, entonces hace 200 años nadie vivía en promedio. Por supuesto, había gente que vivía mucho más, pero también mucha gente que se moría a los 14 años, porque no podíamos superar las gripes, por ejemplo. Entonces, todos estábamos acá. Pongamos play y veamos qué pasó en el mundo en los últimos 200 años. Parece que hay algunos ahí que quieren crecer, esos amarillitos. El Reino Unido le empezó a ganar a Holanda 1850, 1860, y ahí empieza a llegar el crecimiento que solo lo tenían algunos países de Europa, estos 4 de acá, empiezan a llegar a todos. Fíjense cómo se va derramando algo que va haciendo, pasa algo que le transmite al resto del mundo. Fíjense, ahí fue la Primera Guerra Mundial, cómo la población cayó y volvió a subir, ¿no es cierto? Ahí me quedé con Chile, no sé por qué. Están todos en los últimos, entonces, veamos, voy a volver a 1915. Esa fue la Primera Guerra Mundial, las poblaciones caen y vuelven a subir. La Segunda Guerra Mundial, fíjense cómo golpeó a algunos países, especialmente en Europa. Fíjense que Estados Unidos ya lidera el mundo, ya es el que va más arriba. Pero fíjense que todos los países del mundo ahora tienen una esperanza de vida cercana a los 70 años, tal vez excepto los africanos, que como les decía son los celestitos, ¿no es cierto? A ver dónde andará Argentina por acá, Brasil, Colombia, México, Argentina. Como un producto per cápita de $30.000 anuales, dice este estudio, bien, por persona en promedio, me parece un poco mucho, a dólares del 2021, y una esperanza de vida de casi 77, 78 años. Fíjense cómo es el mundo ahora. Ahora hay más desigualdad, si quieren, porque hay países pobres todavía, como Sur Sudán, Burundi, República Dominicana, República del Congo, Democrática del Congo, y países muy, muy ricos, como Irlanda, Qatar, Estados Unidos. Acá, algunos más tenemos de esos chiquititos europeos. Fíjense esa diversidad que hay en nivel de riqueza. Sin embargo, la esperanza de vida de toda la gente se duplicó, más que duplicó. Entonces, lo que les quiero mostrar con esa imagen, ahora vuelvo a mi diapositiva y cortamos ese gráfico que les mostré recién. Vamos a mostrarles ahora mi propia diapositiva. Vamos aquí. Presentar. A ver si ustedes lo ven. Me parece que están viendo ahí la diapositiva, exactamente, de hoy. Bien. Bueno, entonces, ¿qué les quería contar?
¿Cómo fue la historia de la humanidad? Y ahora lo vamos a relacionar con ese gráfico que vieron ahí. El Homo sapiens, que somos nosotros, el animalito que somos nosotros, el Homo sapiens sapiens, según los científicos que estudian estas cosas, apareció en el mundo hace 120.000 años. Y desde el año 120.000 hasta el año 1200 más o menos, la esperanza de vida prácticamente no cambió. Los niveles de productividad prácticamente no cambiaron. Del menos 100.000 al menos 10.000 éramos cazadores-recolectores. Del menos 10.000 al año 0 empezó la agricultura, empezamos a ser más sedentarios. Como apareció la agricultura, ya las ciudades empezaron a formarse alrededor del campo, ¿no es cierto? Porque ahí tenían la comida. Pero recién lo que nos muestra la historia de los grandes estudiosos de historia económica de largo plazo es que recién a partir de 1800 realmente empezó a haber significativamente crecimiento económico. Entonces esta liñita celeste que les puse es el producto por persona en la historia de la humanidad. Si decimos que en el menos 100.000 teníamos 1 de nivel de productividad por persona, los estudiosos de esto llegan a la conclusión de que en el 1300, o sea, 100.000 años más tarde, el crecimiento el nivel de productividad era 1,2, solo un 20% más. Es decir, pasaron 100.000 años y no había cambiado nada. Fíjense, en 1300 parece que algo empieza a pasar. En 1800 era 2,2. Entonces, pasaron 100.000 años y no pasó nada. Pasaron 500 años y se duplicó. Ya, ¿qué empezaba a aparecer? Empezaba a aparecer el comercio, empezaba a aparecer algo de la idea de derecho de propiedad, empezaba a aparecer la moneda. Pero después miremos que de 1800 a 1875, o sea, solo en 75 años, según lo que dicen los estudiosos, el nivel de productividad pasó de 2,2 a 4,6. Se más que duplicó. Es decir, esto es una señal de que algo fuerte, importante pasó en 1800 que hizo que se descubra el crecimiento económico, que aprendamos a crecer, a ser más productivos, a vivir más tiempo, a vivir mejor. ¿Qué habrá sido eso que hizo que después de 100.000 años las sociedades crezcan, la esperanza de vida cambie de 30 años a 70 años, se pueda viajar por el mundo? Cambió todo, lo que nosotros vivimos era una locura en toda la historia de la humanidad, lo que vivimos hoy. ¿Qué habrá sido? ¿Qué se les ocurre que puede haber pasado en 1800? Y como vieron en el videito de recién, los países más ricos eran Inglaterra, Holanda, por ahí, que haya hecho que explote el crecimiento económico en el mundo. La revolución industrial podría ser. Sí, señor, la revolución industrial. Es decir, esto de, vos decís, mirá, esta máquina, por ejemplo, el motor a vapor, que hace que trabaje para mí y me hace ser mucho más productivo. Ese es como el ejemplo de la revolución industrial. Pero cuando decimos revolución industrial, ¿qué es lo que estamos diciendo en el fondo? Es que hemos empezado a usar capital, herramientas, máquinas para que trabajen por nosotros y hemos empezado a incorporar tecnología. Entonces los que estudian mucho estas cosas dicen, ¿y por qué eso de tener suficientes ahorros para haber ahorrado y después invertido en investigación hasta que descubriste la máquina y esa máquina después empezó a funcionar y tuvo suficiente escala para que valga la pena producirla? ¿Por qué pasó en Inglaterra? Si antes de Inglaterra en realidad los ricos del mundo eran los italianos en toda la Edad Media, imagínense el Imperio Romano, los griegos un poquito antes, o sea, ahí estaba el poder y la plata, hasta un poco antes de 1800. Entonces, ¿por qué no pasó ahí la revolución? O, un poco antes, ¿por qué no pasó en China, donde realmente era como el país que más crecía en el mundo? ¿Por qué no pasó? Entonces los historiadores a veces se animan a decirme, ¿por qué será que la revolución industrial, o sea, esta magia que hace que empecemos a usar las máquinas mejor, pasa en Inglaterra y no en otros lugares, cuando ya había habido lugares más poderosos y en términos relativos más ricos que Inglaterra? Voy a conectar la compu que se está por quedar sin batería. Lo escucha a ver si a alguno se le ocurre algo. Más difícil, ¿eh? A ver, si se anima Nelson, o Irene, o quién más.
Bueno, les cuento. Los ingleses inventan esto de la monarquía parlamentaria. Dicen, pará, vos, señor rey, venís decidiendo todo, pero ya no nos parece bien eso. Nosotros, ya en 1600 hablan de esto los ingleses, y hay una revolución ahí. Le dicen los burgueses, los cortesanos le dicen, no, pará, como yo estoy aportando, los señores feudales en ese momento, yo estoy aportando a la corona, yo también quiero tener poder de decisión. Entonces empiezan a inventar esto de restringir los poderes del rey y empiezan a inventar la propiedad privada. Incluso el alambrado, por más tonto que parezca, es una gran idea porque eso de empezar a respetar, decir esto es mío. ¿Y qué pasa cuando se empieza, y entonces le empiezan a decir al rey, pará, vos no me podés mandar a la guerra a toda mi gente de un día para el otro, no podés venir y pedirme todo mi dinero para tus guerras, para tus deseos imperiales, porque no tenés todo el derecho del mundo. Antes el rey tenía todo el derecho del mundo para hacer todo, era un derecho divino. También esto va cambiando, empiezan a acotar ese poder del rey, empiezan a decir, pará, parte de las cosas son mías y no tenés derecho a pedírmelas y sacármelas porque sí. Eso es como el origen real, institucional de la propiedad privada, y eso empieza a generar incentivos para el ahorro. Cuando empieza a generar incentivos para el ahorro, las familias empiezan a ahorrar más y después pueden invertir y empiezan a aparecer estas máquinas que revolucionaron el mundo. Y además Inglaterra, al tener un mercado importante, porque comerciaba con todo el mundo, le pudo dar escala a esa producción. En cambio, lo que piensan estos investigadores es que como en los otros países del mundo no pasó eso, en los otros imperios, en Italia, en la Edad Media, en China, al no haber esa propiedad privada no apareció esa magia que nos incentivó a ahorrar y por lo tanto a invertir. Y una vez que esa magia apareció, empezó luego a derramar en todo el mundo y ahí apareció el crecimiento económico que vivimos hoy, que no tiene nada que ver con lo que fue toda la historia de la humanidad. Fíjense, de 100.000 años, esto que revolucionó el mundo pasó solo en los últimos 200. Es loquísimo, bueno, que justo nosotros estemos en ese periodo del tiempo. Antes, directamente las poblaciones no sobrevivían, solamente sobrevivían. Lo que dicen los historiadores es que cuando venía un buen momento porque había muchos animales cerca de la tribu o porque había una buena cosecha por un buen clima, aumentaba la población, pero no vivían más. Y cuando venían las hambrunas, simplemente moría muchísima gente. Por eso muchos economistas del pasado, especialmente un señor que se llamaba Thomas Malthus, que era un cura, pero estudiaba la economía en 1800 en Inglaterra, decía que la economía era la ciencia maldita, porque si aparece, tenemos suerte y mucha producción, hay más población. Y si no tenemos suerte, la solución es las hambrunas y las muertes. Mueren unos cuantos, entonces hay comida para los que sobreviven. Y así era la historia de la humanidad, solo más gente y menos gente, más gente y menos gente, pero nunca un cambio que hacía que cada uno viva mejor. Y eso pasa en 1800, a partir de la Revolución Industrial, pero esencialmente detrás de la Revolución Industrial, de la idea del Estado de Derecho y de la propiedad privada como el valor fundante que va a permitir esta revolución. Si ustedes se fijan, productividad crece cada vez más rápido. Luego, de 1875 a 1920, o sea, solamente en 40 años, se más que duplica la productividad, pasa de 40 a 10. Luego en 30 años pasa de 10 a 24. Luego en 25 pasa de 24 a 56. Y así. Es decir, cada vez el mundo, por lo menos hasta el 2000, estuvo creciendo más rápido que en los 20 años anteriores, pero muchísimo más rápido. Y ahora habrá que ver si la revolución de la inteligencia artificial y la robótica en 20 años nos sorprenden y el mundo en el que vivimos es totalmente distinto al que vivimos hoy. Nosotros estamos viviendo en ese mundo loco donde la productividad crece y podemos vivir mejor. Y a mí me gusta decirles, todos ustedes, cada uno de ustedes, Irene, Nelson, Leo y todos los que están por acá, son en algún sentido más ricos que el rey de Inglaterra hace 100 años. El rey de Inglaterra es como decirles la persona más poderosa del mundo. ¿En qué sentido? Tienen muchas más chances de llegar a los 75, 80 años que el rey de Inglaterra, que si le agarraba una gripe no tenía nada que hacer porque no existía la cura para eso, que tomaba agua que no era potable, entonces se podía enfermar tranquilamente de cólera u otro tipo de enfermedades. Para viajar por el mundo, posiblemente se moría en alguna nave y no llegaba a hacerlo y tenía que tomar años. En cambio, ustedes lo pueden hacer en 2 días tomándose un avión si ahorran
un tiempo después de egresar de la facultad. Si ustedes son mucho más ricos que el hombre más rico del mundo de hace 100 años. Ustedes con su teléfono pueden consultar todo el conocimiento del mundo en Google, en Wikipedia, pueden informarse de los últimos hallazgos a través de ChatGPT. Entonces, y toda esa mejora, y pueden vivir más. Toda esa mejora se debe a esta revolución y a estos derechos de propiedad. Para pensar en eso, les quiero contar un cuentito. A ver si con ese cuentito entendemos la importancia de esto y ya pasamos a cosas más concretas. Imagínense un Robinson Crusoe que está solo en una isla. Señor, solo en una isla. Y tiene que comer, tiene frío. Entonces, ¿qué hace todos los días? Busca ramitas, bien, todo el día busca ramitas, junta 100 ramitas, a la noche hace mucho frío, entonces empieza a golpear 2 rocas hasta que prende una chispa y prende las ramitas y deja esa fogata, y esa fogata lo calienta todos los días. Y hace así durante 100.000 años, de alguna manera. Es lo que fue la historia de la humanidad. Yo trabajaba todo el día para después comerme eso que trabajé, para sobrevivir, pero seguía en el mismo nivel, no mejoraba mi nivel de vida. Ahora imagínense que un día, de las 100 ramitas, yo decido, esta persona decide, no quemar 20. Pasa todo el día juntando ramitas, junta las 100, pero dice, voy a quemar solo 80 y voy a guardar 20. Esa noche le va a hacer más frío, claramente. ¿Por qué? Porque no quemó 100 ramitas, quemó 80, entonces le va a hacer más frío. Pero al día siguiente, se sufrió, ahorró 20 ramitas, pero tuvo que sufrir para ahorrarlas un poco. Pero con esas 20 ramitas, al día siguiente, ¿qué puede hacer? Puede hacer, por ejemplo, una pala para juntar las ramitas más rápido. Puede hacer una jabalina para cazar más rápido. Si junta 20 ramitas durante un mes, capaz que junta suficientes ramitas para hacerse un techo. Entonces ya nunca más le hace frío y ya nunca más necesita hacer una fogata, o tiene que hacer una pequeña fogata, entonces ahora tiene más de la mitad del día para juntar un montón de comida o para hacer otras cosas. Con esa caricatura yo les quiero mostrar cómo esta idea del ahorro que me permitió inventar una máquina, un bien de capital, es decir, ese techo, esa jabalina, esa pala, me hicieron que sea mucho más productivo, porque ahora esa máquina hace el trabajo que antes hacía yo. En un ejemplo simple, imagínense hacer un pozo con la mano, hacerlo con una pala, hacerlo con un taladro o hacerlo con la retroexcavadora. Al fin y al cabo es la misma mano, solamente que con esa herramienta el hombre se vuelve súper productivo. Entonces está en el capital y en la tecnología el secreto del crecimiento y de la productividad. Y con el avance tecnológico cada vez está más en el capital humano, es decir, en saber entender la tecnología para poder usar, en tener conocimiento para poder usar. Ese es el capital, los bienes de capital son esos que nos ayudan a ser más productivos. Ahora compliquemos la caricatura. Resulta que a Robinson Crusoe le aparece otra persona. Y Robinson estaba pensando en esto de ahorrar las ramitas y no quemarlas, y juntó 100 ramitas, y dice, no, yo 20 ramitas no las voy a quemar, las voy a ahorrar. Y está el tipo al lado que le hace frío. Tenemos el riesgo de que esta otra persona le robe esas ramitas que Robinson no quemó y las queme él, la otra persona, se las lleve él. Si está ese riesgo, entonces, ¿qué va a hacer Robinson? Va a decir, bueno, si me van a robar lo que yo ahorre, directamente quemo todo y por lo menos consumo ahora, quedo calentito ahora. Bueno, podríamos decir que esa fue la historia de los otros imperios que no llegaron a establecer esa idea de propiedad privada y por eso tal vez no llegaron a ahorrar y no llegaron a hacer la revolución industrial. En cambio, en Inglaterra, diciendo con esta ley que decía, no, estas 20 ramitas, por más que yo no las consuma, son mías, no tenés derecho a robármelas, fue lo que incentivó al ahorro y fue lo que incentivó después a la inversión, al capitalismo y a la revolución industrial. Bueno, eso entonces como una forma de contarles por qué crecen los países. Hoy, como les digo, ya no es tanto el capital físico, sino el capital humano, o sea, el conocimiento, lo que hace al crecimiento. Y esta historia que yo les cuento la pueden leer en un libro que está bastante bueno y es de difusión, se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Robinson, son dos ganadores de los premios Nobel, básicamente que dicen que para producir tenés que usar capital físico, es decir, las máquinas, capital humano, es decir, la educación,
e innovación tecnológica, tener nuevas ideas. ¿Qué es esto de la innovación tecnológica? Es producir más y mejor con algo que vos tal vez ya tenías, pero le das la vuelta y lo mejorás y le das otro sentido. Por ejemplo, el que inventó WhatsApp y es multimillonario, después ya Zuckerberg, Facebook compró WhatsApp, pero antes era de otra persona. Ese señor no inventó el alfabeto, no inventó los mensajitos, no inventó el Internet. Simplemente dijo, con todo esto que ya existe, yo voy a hacer otra, le voy a dar una vuelta. Y creó WhatsApp y se hizo millonario. Eso es una innovación. Es decir, es como una receta de cocina. Con los mismos ingredientes, con tanto de harina, de agua, de azúcar, vos cambiás la receta, la forma de combinarlo y haces un producto nuevo. Y esa es la innovación. Y lo que muestra un poco la teoría y la práctica económica es que a largo plazo lo que te hace ser más productivo es eso, es la innovación tecnológica. Porque un país pobre no tiene capital, puede incorporar capital, hay que invertir mucho, como en Argentina. Pero los países ricos que ya están en la frontera del conocimiento, un poco más como Estados Unidos, ya tienen lo máximo de capital que existe al día de hoy. Entonces, ¿de qué va a depender su crecimiento? De cuánta revolución tecnológica haya, de cuánta innovación tecnológica haya. Y la innovación tecnológica es lo que permite el avance de las economías. Ahora, ¿qué dicen estos autores que yo les nombré, Acemoglu, Johnson y Robinson? Ellos descubren que esto, que nadie duda que es lo que genera crecimiento económico, el capital, la innovación y el capital humano, va a haber más de eso cuando haya instituciones. ¿Y qué son las instituciones? Normas y costumbres que restringen el poder de las élites. Esto que yo les decía de empezar a decirle al rey, no podés hacer lo que sea con mi dinero, no me podés sacar todo lo que tengo, etcétera. Y bueno, por supuesto que después viene todo el Estado de Derecho, y viene la democracia, y viene la república, y documentan estos economistas que donde hay mejores instituciones, es decir, donde los gobernantes cumplen mejor con la ley, son más transparentes y respetan más a los privados van a tener más incentivos a ahorrar, más incentivos a invertir, y va a haber más desarrollo tecnológico, y esos van a terminar siendo los países más ricos del mundo. Eso es lo que dice esta teoría, que a través de diversos economistas ganaron diversos premios Nobel, llegaron por distintos lugares a la misma conclusión. Puede ser que haya otra teoría de crecimiento económico, pero esta es la principal aceptada en el mundo hoy. ¿Bien? Bueno, entonces me parecía una idea importante para pensar en cómo crecen los países y que se queden con esa idea de que crecimiento es capital. Es capital humano, o sea, entender algo, por eso es importante que ustedes se eduquen, aprendan, sean un buen abogado, un buen médico, un buen contador, sepan hacer algo con su conocimiento. Capital se le dice a algo que no se gasta en un solo uso y que me sirve para producir otras cosas. Si vos sos un médico, tu conocimiento te permite hacer infinitas operaciones. No, con que hagas una operación no se te acabó tu conocimiento. Y te permite hacer algo nuevo. Entonces eso es tu capital humano. Y capital físico es una máquina que te permite hacer otras cosas y que no se gasta en un solo uso. O sea, el capital es lo que genera la productividad, para que lo piensen ustedes. ¿Y cómo se consigue capital? Y bueno, esas máquinas o ese conocimiento, tenés que acumularlo, tenés que invertir, o estudiando mucho, o ahorrando, y después comprando ese capital o produciéndolo. Y si no querés ahorrar, tenés que tener acceso al crédito, es decir, alguien más tiene que ahorrar para poder prestar tu labor. Y eso es el secreto del crecimiento económico, básicamente. Entonces, donde haya mejores normas que restrinjan el poder de las élites, que respeten el derecho de propiedad, va a haber más inversión y más crecimiento económico. Bueno, otro concepto que me parece muy importante para entender sobre crecimiento, y tal vez algo que van a tener que enfrentar todas las sociedades en 20 años, va a ser el principal problema del mundo, tal vez, es que la pirámide poblacional, ya en la mayoría de los países, esta es la de Argentina, como la que les muestro acá es la de Argentina. ¿Qué es esto de la pirámide poblacional? Fíjense que están todas las edades, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, las edades. Y esta es la cantidad de gente. 2,8% de la población argentina son hombres de entre 0 y 4 años. 2,7% son mujeres de entre 0 y 4 años. Por lo general, esto históricamente en todo el mundo era una pirámide. Había mucho abajo, mucho acá abajo, y poquito arriba, ¿bien?
No sé si puedo anotar con algo acá, pero imagino que si se imaginan la pirámide, ¿no es cierto? Por lo general, las pirámides poblacionales en la historia de la humanidad son así. Hay más gente joven y poca gente mayor, ¿no es cierto? Eso permitía que los sistemas de retiro funcionen con los aportes de los trabajadores. Gente de 40, 50 años la que trabaja aportaba y son más que los ya jubilados, que son menos. Entonces, cada 3 o 4 aportantes se le pagaba la jubilación a una persona y esto se podía hacer. Pero en el mundo ahora está cambiando, la pirámide se está dando vuelta. Fíjense que en Argentina está empezando a darse vuelta. Acá recién está empezando a darse vuelta, acá abajo, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que en el mundo vamos a tener esta cantidad de gente trabajando y esta cantidad de gente ya jubilada. Es decir, que el sistema de aportes no va a funcionar mal, el sistema de aportes solidario que tenemos en Argentina, por ejemplo. Es decir, que los trabajadores hacen un aporte con el cual le pagan a los jubilados su jubilación. Va a haber menos trabajadores que jubilados dentro de 20 años en todo el mundo. En Argentina todavía va a estar peleada la cosa, pero en los principales países del mundo esto ya es un problema. Entonces ya este sistema no va a funcionar, no, va a estar quebrado, como ya está en casi todos lados. Entonces sí o sí va a ser importante que vayamos a un sistema de capitalización, como es en Estados Unidos, por ejemplo, o en Chile, que cada trabajador va ahorrando por su cuenta para su vejez y pone esos fondos a trabajar a través de algún banco, de alguna agencia de bolsa, invierte en algo, algún fondo institucional. A la larga, ¿de qué depende cuánto van a crecer tus fondos? De en dónde estén invertidos, y por lo general van a rendir en promedio lo que crezca la economía. Es decir, que esos fondos van a crecer a la tasa de crecimiento de la economía. Como les conté yo recién, la economía en el límite crece al ritmo que crece la tecnología. ¿Bien? Entonces eso va a ser un problema muy grande para la sociedad argentina en 20 años, hoy para mucha parte de Europa, y por ejemplo es algo que seguramente en la próxima gestión de gobierno, ya sea de este gobierno, yo creo que si es de Milei seguramente se va a abordar el problema, porque ya lo han dicho muchas veces, pero hay que tener mucha plataforma, mucha espalda política para avanzar en una reforma del sistema de jubilaciones, porque a todos nos incomoda un poco y tienen miedo mucha gente de lo que pueda pasar, pero eso va a ser un gran problema que hay que resolver. Así como lo están resolviendo los franceses, por ejemplo, han aumentado la edad de los aportantes, ya no es hasta 60 y 65 como es en Argentina, sino que han hecho que se aporte durante varios años más, lo cual es natural, porque si se imaginan, hace unos cuantos años la esperanza de vida era 65 y hoy es 78, es decir que hay mucha más gente que tiene que recibir los aportes y hay mucha más gente trabajando todavía a los 60, 65 y 70. Entonces, si hay más gente para trabajar y podemos trabajar, ¿por qué no seguir aportando? Esa es una solución. Y otra parte del problema, especialmente en Argentina, es el trabajo en negro. En Tucumán la mitad de la población está en negro, en Argentina el 35% de la población está en negro, y esa población paga impuestos pero no paga aportes. Entonces buena parte de la solución es lograr formalizar a toda esa población que está trabajando en la informalidad, y para eso, por supuesto, hay que controlar, pero esencialmente hay que generar incentivos para que la economía crezca, para que las empresas quieran contratar en blanco, hay que entonces bajarle los costos a la formalización. ¿Por qué Tucumán tiene mucho más empleo en negro que el resto del país? Porque tiene más impuestos a la contratación, a la formalización de la economía. Tanto usar los bancos como contratar, te da un impuesto extra que no tienen las demás provincias. Entonces el empresario va a tratar de contratar en negro y de cobrar en negro, y por lo tanto hay más informalidad y esto acrecienta el problema de cómo se paga y se mantiene a la población ya mayor en retiro. ¿Bien? Entonces, eso va a ser uno de los principales problemas que va a tener que enfrentar cualquier tomador de decisiones de políticas públicas. Entonces ya saben cómo crecen los países, con leyes que restrinjan a los poderosos, con inversiones y tecnología, y ya saben que uno de los principales desafíos va a ser cómo mantener a esta población mayor, que cada vez va a vivir más, como estamos viendo, seguramente no con un sistema de aportes solidarios, como es en Argentina hoy, sino con un sistema de aportes capitalizables, donde cada uno va a ahorrar y va a tener que invertir, como ya es en varios países del mundo.
La idea que me parecía importante compartirles, que siempre se habla mucho de las pymes, pero está probado, aunque no tenga buen marketing, que son las empresas grandes las que hacen más saltos en la productividad. Es decir, que no tienen que tener miedo de que las empresas crezcan. Cuanto más grandes las empresas, se ve que son más productivas y por lo tanto pueden contratar más trabajadores y darle más derechos a esos trabajadores. En cambio, son las empresas chiquitas, las informales, las que no tienen escala, las que por lo general trabajan en negro. Entonces, si vos, digamos, castigás a la empresa grande, lo que haces es que nadie quiera ser grande y se queden chiquitos en la informalidad. Y por lo tanto, entonces, más empleo en negro, peor para los jubilados y peor para ese trabajador que no tiene muchos derechos. Y peor para el empresario que no puede tener acceso al crédito para crecer aún más. ¿Bien? O sea, hay que tratar de simplificarle la vida a las empresas pequeñas para que crezcan y no castigar a una empresa por ser grande. No tiene nada de malo, al contrario, se ve que son más productivas. Entonces, ya tenemos un primer mensaje fundamental de qué es lo que hacen los estados para que las economías crezcan. Esencialmente, restringir el poder de las élites y hacer respetar el derecho de propiedad. Eso es lo primero. ¿Bien? Pero luego, y luego, algunos dirán, y todo el resto es del mercado, el mercado va a hacer todo. No, pará. Está probado que el mercado es muy bueno y es el esencial para crear riqueza, pero por construcción, por esencia, hay cosas que no puede hacer bien. Tiene fallas de mercado, así le llaman los economistas. ¿Cuáles son esas fallas de mercado? Las más conocidas son la de los bienes públicos, la de las externalidades, la de los abusos de poder de alguna empresa y la de información asimétrica. Quiero contar algunas de esas porque ahí son donde el Estado va a tener un rol más activo e incluso más eficiente que el sector privado. Ya hemos dado el primer rol que tiene que hacer el Estado. Asegurar la propiedad privada, que es como un bien público, es como la ley. Es para todos. ¿Cómo vamos a definir un bien público? Un bien público se dice que es bien público si es algo que, si yo consumo, no evita que los demás lo consuman. Por ejemplo, un plato de comida. Yo lo consumo, ¿lo puede consumir otra persona? No. Entonces no es un bien público, es un bien privado. ¿Bien? Ahora, si la ley rige para mí, también rige para ustedes. No se gasta la ley porque rija para mí, no se gasta, no se acabó. Eso quiere decir que entonces puede servir para todos. Entonces, es un bien no rival. Esa va a ser una de las características del bien público. La otra característica esencial del bien público es que yo no puedo excluir al que no me lo paga. Imagínense lo siguiente, la defensa nacional. Si existiese el peligro de que Bolivia nos invada, por ejemplo, los jujeños y los salteños serían los más interesados en defender la frontera, porque dicen, no quiero que me invadan mi provincia. ¿Bien? Imagínense un tucumano que diga, a mí no me importa, yo no voy a apoyar en nada a cuidar la frontera. Con tal, yo ya sé que los salteños y los jujeños se van a matar para defendernos, porque ellos son los que están primero. Si el tucumano no hace nada, igual va a sentir de su frontera defendida, porque la están defendiendo los otros. Igual estoy a salvo de que los bolivianos me invadan. Entonces eso sería un bien público, sería un bien donde la defensa nacional, donde yo no hago nada, pero de alguna manera me veo beneficiado. Entonces, si dejásemos esas cosas, donde puede pasar esto del polizón, del que se sube y beneficia sin pagar el bien, sin aportar, donde puede pasar estas cosas, es muy probable que el sector privado lo haga mal, porque, por ejemplo, si así fuese, si cada uno tendría que pagar por la defensa nacional, los que estamos en Tucumán no pagaríamos nada y seguramente tendríamos las fronteras débilmente protegidas. Porque vamos a decir, ya lo van a hacer los jujeños y los salteños. Entonces, o imagínense esto con los fuegos artificiales, vos no lo pagás, pero igual lo ves, como les decía, imagínense, bueno, con las cloacas, con un montón de cosas, con una plaza, con un parque, un montón de cosas que la única forma, o con la seguridad misma, el policía, yo no lo pago, pero si el vecino paga un policía, ya de alguna manera me defiende a mí. Yo posiblemente voy a decir, entonces yo no voy a pagar policía, porque ya algún vecino lo va a pagar. Bueno, pero así vamos a terminar en que tal vez ya no haya policías, porque el único que va a pagar después va a decir, ¿por qué pago yo y los demás no? Entonces, la mejor forma de que estos bienes aparezcan, si son bienes que no podemos excluir al que no paga, es que venga el Estado y nos obligue a todos a pagarlo y provea el bien, es decir, con los impuestos.
Entonces, los bienes públicos, como la defensa nacional, por ejemplo, ya les dije, la ley, el orden, la propiedad privada, y algunos van a decir alguna parte de la salud, tal vez, aunque no tiene tanta externalidad la salud, pero esencialmente esto que les decía, la seguridad, la defensa nacional, la propiedad privada, la ley, el orden, son bienes públicos, y eso va a ser el Estado el que mejor lo va a hacer. Luego, hay otras razones para ciertas intervenciones del Estado y que son eficientes, es decir, que van a llegar al mejor resultado, cuando los bienes privados tienen muchas externalidades. Por ejemplo, la contaminación. Yo produzco algo y contamino. El que consume no le importa la contaminación, no la ve. Y el que produce tampoco se ve afectado directamente por esa, tal vez no se ve afectado por esa contaminación. Eso no le va a importar. Entonces está estudiado que ahí hay un rol para el Estado, para decir, bueno, entonces como esto está afectando a un tercero, que es externo a esta operación, yo tengo que intervenir para que no se produzca además esto que está haciendo un daño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a poner un impuesto a la contaminación. Entonces, usted puede producir esto si quiere, pero págueme un impuesto y con ese impuesto vamos a curar esa externalidad negativa que se está generando, por ejemplo. ¿Bien? También hay externalidades positivas, por ejemplo, que ustedes estudien, seguramente también ayudará en su familia, porque posiblemente tengan un hermano menor y le vayan enseñando algunas cosas de democracia, y eso ayuda a que su hermano menor vote mejor, por ejemplo. O un científico descubre algo y se beneficia a él mismo, pero beneficia a todos los que van a usar después su invento. Entonces, esas cosas son externalidades positivas. Si uno ve solo su beneficio, va a decir, yo voy a hacer poquito de esto, con tal, yo solo miro lo mío, pero cuando vemos la sociedad, vemos que por cada uno que aprende, ayudamos también a los demás. Entonces, posiblemente el Estado va a decir, bueno, si esto es bueno, tiene externalidades positivas, yo lo voy a fomentar, entonces lo voy a subsidiar un poco. ¿Para qué? Para que sean más las personas estudiando, estudien más y eso derrame más en los demás. Entonces, en las externalidades positivas, el Estado va a tratar de potenciarlas, por ejemplo, subsidiándolas, como subsidia la educación. Esencialmente, por ejemplo, en muchos países la educación universitaria es pagada, pero la educación primaria, en casi todos lados hay alguna especie de ayuda para asegurarse de que todos tengan educación primaria, porque se supone que esas herramientas básicas de educación cívica, alfabetismo, matemáticas, no ayudan solo al que aprende, sino ayudan a toda la sociedad a funcionar bien. Entonces, por eso el Estado se preocupa de que eso sea consumido. Entonces, los bienes y servicios que tienen externalidades positivas, el Estado las va a fomentar, y los bienes y servicios que tienen externalidades negativas que afectan a un tercero, el Estado las va a desincentivar o castigar, por ejemplo, con impuestos. Y otra falla de mercado importante es, por ejemplo, el poder de mercado de una empresa. Por ejemplo, el monopolio. Muchas veces pasa que si una sola empresa se queda con todo el mercado, esa empresa va a dejar de competir. Y justamente la magia del mercado es que la competencia hace que los precios bajen y que mejoren los servicios. Ahora, si hay un monopolista, es probable que no tenga incentivo a competir, entonces no va a bajar los precios, al contrario, lo va a subir y no va a mejorar su tecnología. Entonces, ¿qué van a hacer los estados? Van a tratar de fomentar la competencia, promoviendo que entren nuevos competidores, o a veces incluso si hay una empresa que empieza a absorber a las demás, así no, te vas a volver un monopolista, entonces va a poner una ley para que la empresa ya no pueda comprar a la competencia, para asegurarnos de que haya algo de competencia. E incluso va a haber casos donde el monopolio es lo mejor, como por ejemplo los servicios públicos. Me va a convenir que haya una sola empresa proveyendo luz y gas a toda la ciudad para que haya economías de escala muy grandes y bajen los costos. Pero en ese caso el Estado la va a tener que auditar y controlar. Bueno, esos son, entonces ya saben ustedes, el Estado tiene que asegurar la propiedad privada para que la gente ahorre e invierta, y eso va a generar crecimiento, pero después tiene un segundo rol, interviniendo donde haya fallas del mercado, como son proveyendo bienes públicos, donde haya externalidades, y evitando los monopolios, cuando estos monopolios desincentivan la competencia. Bien, bueno, eso me parece que como una idea general de cómo crecen los países es más que suficiente. Yo no sé, como insisto, como no hay feedback, no sé cómo están. No sé. Entonces les cuento. Sí, hola. Sí, hola Irene, ¿cómo estás? Sí, sí, se escucha bien. Más que nada, me habías preguntado hace unos 10 minutos, pero en realidad no contesté porque estoy trabajando, pero me parece muy interesante, ¿sí? Hasta aquí Gracias. sí se le entiende muy claro, sí. Bueno,
Buenísimo. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, les cuento un par de cositas de Tucumán, porque ya hemos hablado de los principios para generar crecimiento como en el mundo en general. Ahora pensemos en Tucumán específicamente. Tucumán, si uno mira las estadísticas, viene creciendo menos que los demás. Miren, acá les voy a poner una estadística para todos los terrícolas. De los últimos 60 años, en promedio, el terrícola promedio, según las estadísticas, crece al 2% por año, 1,8%, la productividad del humano promedio. Latinoamérica, sin embargo, se ha ido quedando y crece al 1,5% por año, por persona. Esto es muy importante porque aunque 1% parece una tontería, 50 años de 1,5% ya hacen un 100%, es decir, sos el doble de productivo. Es decir, que si antes te ibas un día de vacaciones al año, te vas a ir 2, o te ibas un mes, te vas a ir 2 meses. O si tenías un auto, ahora vas a tener 2 autos por año y así. Entonces, el crecimiento en el mundo está probado que un buen crecimiento es aquel crecimiento que no necesita ser de 5%, sino está bien que sea 3, 2, pero que sea sostenido. Y en sostener esa mejora de 2% todos los días o todos los años, es que aparece el verdadero crecimiento económico y las sociedades son más ricas. Es como si ustedes quieren adelgazar de un día para el otro y se matan en una dieta de un día o de una semana y bajan 5 kilos, 6 kilos, es probable que eso los desordene y después vuelvan a subir de peso. En cambio, un trabajo consciente de ir bajando 50 gramos por día, es decir, no soy yo nutricionista, pero ese trabajo consciente, permanente, pequeñito pero permanente, es el que produce el cambio de largo plazo, por lo menos en crecimiento económico. Me parece que algo parecido en este caso de la nutrición. Bueno, fíjense, Argentina en los últimos 60 años viene creciendo incluso menos que Latinoamérica. Los argentinos en promedio venían creciendo al 0,9% por año por persona, es decir, mucho más despacio que el resto del mundo. Esa era Argentina en promedio, creciendo al 0,9%. Ahora, no hay datos por provincia desde hace 60 años, como dice recién, pero sí hay datos por provincia para los últimos 25 o 30 años. Si tomo los últimos 25 o 30 años, me da que el promedio de las provincias está creciendo al 1,5 por año, el promedio del NOA al 1,6, es decir, las provincias del NOA están creciendo más rápido que el promedio de la Argentina. Eso es Santiago, Catamarca, Jujuy, Salta, están creciendo más rápido. Pero Tucumán, lamentablemente, está creciendo muy por debajo del promedio de Argentina y, por supuesto, del promedio del NOA. Está creciendo en los últimos 25 años al 0,9 anual. Sí, Tucumán se está quedando atrás en el tren del desarrollo. ¿Por qué? Bueno, hay muchas ideas. Algunos dicen que cuando empieza esta mancha amarilla es como la población y la actividad económica. En la época precolonial, bueno, teníamos los pueblos aborígenes, ¿no es cierto? Y el resto de la Argentina, si quieren, estaba un poco despoblada. Cuando viene el modelo colonial, piensen ustedes que teníamos el virreinato del Perú allá arriba y el virreinato del Río de la Plata, y Tucumán nace como un punto de descanso en el pasaje entre ambos virreinatos. Primero el del Perú era el más importante, llegaban hasta acá algunas cosas, y luego como punto de encuentro entre el comercio y la comunicación entre estos dos virreinatos. Cuando nos independizamos, la actividad económica empieza a centrarse acá, en el puerto de Buenos Aires, ¿bien? Con el proceso de sustitución de importaciones de 1930, 40 y 50 en adelante, todavía más aquí. Fíjense que Tucumán fue alejándose. Entonces, una de las teorías es que simplemente nosotros tal vez nunca encontramos exactamente qué hacemos muy bien. Simplemente estábamos en el medio de un camino y de alguna manera había que frenar acá, entonces alguien ponía el pueblo, ponía la estación de ferrocarril, bueno, entonces había que matar una vaca para alimentar a ese que había frenado, entonces había que poner el hotel, se poníamos un cultivo, era como que crecimos casi de suerte, ¿bien? Y aparecieron algunas cosas, como apareció la caña, después apareció el limón, pero nunca tal vez aprendimos realmente a ser productivos, a invertir. Y quedamos también, por otro lado, cuando Argentina se concentra en el puerto de Buenos Aires, alejado de las vías de acceso al comercio internacional, porque no hubo una buena construcción de rutas y redes ferroviarias para sacar la producción tucumana por el puerto de Buenos Aires.
Entonces, tal vez eso explica parte de este estancamiento tucumano que estamos hablando. Pero ¿qué más puede explicarlo? Voy a volver a la teoría que hicimos al comienzo, donde estos economistas dicen que los países que crecen más y las regiones que crecen más son aquellas regiones donde se restringe mejor a los poderosos, donde el empresario, el capitalista tiene incentivos a ahorrar, porque si ahorra va a invertir, y si pone una empresa grande, entonces va a ofrecer buenos puestos de trabajo, formales, con derechos, y ese buen puesto de trabajo va a tener un buen salario, entonces ese trabajador va a poder ahorrar y después invertir también, y así va apareciendo el crecimiento económico. En cambio, si no hay buenas leyes institucionales, el poderoso te sube el impuesto de un día para el otro, te cambia las normas, se queda con una parte de tu tierra, no tenés incentivos vos a invertir, entonces el sector financiero no crece, no hay crédito, entonces no podés invertir, de vuelta estamos entrampados ahí. Entonces hay algunos estudiosos de una ONG argentina muy buena, que se llama CIPEC, muy reconocida en el mundo por sus estudios. Ellos, entre algunas cosas, son uno de los pocos que han tratado de estudiar la calidad institucional en las provincias argentinas. Es decir, la calidad de las normas esas que restringen a los poderosos. Y van a estudiar si las provincias argentinas tienen o no acceso a la información pública, elecciones transparentes y regulares, rendición de cuentas de los tres poderes, presupuestos públicos y transparentes, y un buen sistema de compras del Estado y carrera civil para que los mejores progresen en el Estado. Estudian eso para las 24 provincias. ¿Y qué descubren? Bueno, acá están las 24 provincias, y acá están todos los parámetros: acceso a la información pública, elecciones, rendición de cuentas, presupuesto, administración. El colorcito rojo es que te sacaste mala nota, el amarillo nota promedio y el verde que sacaste buena nota. Tucumán está acá abajo. La nota promedio final de Tucumán, ¿dónde la tenemos? Yo en el próximo Filmina se las muestro, pero fíjense que tiene varios rojos. Por ejemplo, ¿en qué parece tener rojo? Acceso a la información pública es el segundo peor del país. O sea, Santa Cruz y Tucumán. No hay información pública en Tucumán. Entonces, si el Estado no rinde cuenta, es más fácil que despilfarre fondos. Elecciones, sí, dice, hay muchas elecciones en Tucumán, de hecho hay mucha participación. Lo que sí es verdad que es una de las peores leyes de financiamiento de la política. Tiene 0,3 nomás. Hay otras que están peor, pero está en el grupito de las peores. Fíjense que muy pocas provincias tienen leyes de cómo se financia la política. Tucumán falta eso. Bueno, fíjense que Argentina es un país democrático. Todas tienen en amarillo o verde las elecciones, pero Tucumán tiene casi la más baja de todas las amarillas. Rendición de cuentas. Rinde cuenta el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Hay Defensoría del Pueblo, hay una agencia de auditoría externa. Bueno, acá a Tucumán le ponen un poco más negro, más rojo que algunas en el Ejecutivo. En el Legislativo le pone mejor en algunas, sorprendentemente. Y también dice que tenemos Defensor del Pueblo, porque es verdad que lo tenemos, y tenemos Tribunal de Cuentas. Entonces, como este estudio mira lo que hay en la ley, no necesariamente cómo funciona, dice Tucumán tiene, aunque los tucumanos sabrán que, creo yo que está claro, que no se nota cómo el Tribunal de Cuentas le exige al Estado que sea más transparente, y no se nota cómo la Defensoría del Pueblo le exige al Estado que se provea mejor servicio. Entonces son dos instituciones que no parecen estar cumpliendo a mi gusto con lo que deben hacer. Por más que las tenemos, no funcionan de verdad, o sea que el número sería aún peor. Presupuesto, nosotros tenemos presupuesto, aunque no es tan transparente, pero tenemos la peor ley de coparticipación entre las 24 provincias, por eso tenemos acá el peor número de transferencias fiscales. Y no tenemos una ley de carrera civil, entran al Estado a dedo, como sea las personas, en algún sentido, no en el Poder Judicial, pero no hay una carrera de que vas capacitándote y mejorando, y no hay un sistema de compras tan transparente. Creo que ahora mejora un poco, pero fíjense, este estudio independiente le pone como la segunda peor del país. Entonces, a ver si lo tengo acá, en resumen, ¿cómo salimos cuando hacemos la comparación con los demás? No le puse el resumen. Salimos a la segunda peor provincia en términos institucionales. Entonces, y bueno, está claro, se cumple la teoría. Si tenemos malas instituciones, es muy probable que tengamos menos empresas, es probable que tengamos menos crecimiento económico, y por eso, como ustedes han visto, estamos creciendo menos que las demás. Bueno, a ver, veamos cuáles son esos problemas.
Tucumán, por ejemplo, tiene la presión impositiva más alta del país, la segunda más alta del país. De cada 100 pesos que se producen en Tucumán, 7,5 se van en impuestos provinciales. En el promedio país se va un 4% en impuestos provinciales, en Tucumán se va casi el doble. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Tucumán tiene un impuesto más que todas las provincias, tiene ese impuesto a la salud pública, que es un impuesto al trabajador. Si vos contratás a un trabajador, tenés que pagar impuesto a la salud pública, que es un impuesto en realidad a la nómina, se llama así, pero en realidad es un impuesto a la nómina salarial. Por cada trabajador que vos contratás, pagás un impuesto extra. Solo hay 4 provincias que tienen ese impuesto, Tucumán es una. Después, tiene los mismos impuestos que las demás provincias, pero tiene alícuotas un poquito más altas que las demás provincias. Por eso es una de las provincias con mayores impuestos. Entonces, menos razones para poner una empresa aquí. Luego, el capital, ese que yo les contaba que son las empresas, también lo podemos ver al capital público, o sea, la infraestructura. Y según los datos, mientras en el promedio del país cada provincia invierte un 8% de su presupuesto en obra pública, Tucumán invierte entre un 3 y un 4%. Para 2025 cerró en 4%. Y si Tucumán invierte la mitad que las demás provincias, bueno, va a tener menos rutas, menos hospitales, menos canales, menos puentes, y entonces va a ser más fácil que la ciudad se inunde, que la producción no pueda salir, y por lo tanto es más fácil que se pierdan los bienes de capital, las heladeras de las despensas de los kioscos al lado de la ruta, porque viene la inundación y se ve todo puesto, entonces el pueblo que había ahorrado algo pierda todo su ahorro, vuelve a empezar de cero, y entonces es más difícil crecer. ¿Bien? Bueno, acá les muestro lo mismo, pero en términos de pesos per cápita, Tucumán es una de las provincias que menos plata pone en obra pública por persona. Y ahora vamos al sector privado. ¿Cuántas empresas tiene Tucumán? Llegó a tener el 2% de las empresas del país. Esto era 2010 aproximadamente. Pero como ustedes ven, con el correr del tiempo, está teniendo cada vez menos empresas en términos relativos. Antes tenía el 2,22 de las empresas del país, hoy tiene el 1,96. O sea, va creciendo más despacio que el resto del país, va teniendo menos empresas, entonces menos crecimiento económico. Bueno, esto, no sé si decirles tantas cosas. Esto es un informe que armé, no está publicado todavía, pero es sobre presión fiscal municipal. Descubrí que los municipios de Tucumán suelen tener impuestos más altos que los municipios de Salta, Jujuy, Catamarca, Córdoba y Rosario. Entonces, también tenemos alta presión impositiva a nivel municipal. Bueno, ¿qué podríamos hacer entonces? Atacar el problema y resolverlo de frente. Por ejemplo, si tenemos poca obra pública, entonces hay que subir el presupuesto de la obra pública achicando otros sectores donde se gaste mucho en gasto corriente, como la legislatura, o en otras reparticiones que no sabemos para qué existen. Les podría dar los ejemplos, pero bueno. Entonces, si cerramos esas reparticiones o bajamos la plata ahí, podemos poner más en obra pública. Más obra pública es más productividad para el sector privado, porque hay mejores canales, mejores rutas, y también más trabajo. Si bajamos los impuestos, es probable que se formalicen más empresas y más trabajadores, y aparezcan más empresas. Si mejoramos el sistema presupuestario, es posible que la plata les llegue en forma más transparente a los municipios, entonces los municipios dejen de ser, de alguna manera, esclavos del gobernador y puedan tener una política propia, que tenga una política municipal de crecimiento y no estén pensando en los incentivos del gobernador. ¿Bien? Si hacemos un acceso a la información pública, vamos a tener un sector público más eficiente y más transparente. Y eso todo va a implicar más dinero para la inversión y el crecimiento. Bueno, yo me pregunto si Tucumán tiene o no una estrategia de crecimiento. Yo creo que algo tiene, está apoyando mucho la economía del conocimiento, es decir, la generación de software, está apoyando un poco la generación de la biotecnología, es decir, la modificación de la caña y ver qué nuevos productos, con el nuevo conocimiento, uno puede descubrir las bacterias que hacen que las plantas crezcan mejor, o incluso cómo nos afectan a los humanos, y hay toda una industria ahí, esa bioeconomía, algo la está empujando. Eso parece estar haciendo el gobierno de Tucumán, sin embargo, parece ser poco porque nos seguimos quedando detrás de las demás provincias, ¿no es cierto? Y yo creo que hay un doble riesgo hoy por hoy. Por un lado, como les conté, venimos mal, entonces tenemos más impuestos y menos obra pública que las demás, o sea que tenemos que hacer más. Para estar igual ya tenemos que hacer más, porque venimos de atrás. Y ahora tenemos un doble problema, la doble Nelson, dirían algunos, nos pegan dos patadas, porque no solo venimos más despacio que las otras,
sino que las otras que nos rodean van a tener una bendición, que en el mundo cada vez se valen más los minerales, y se está descubriendo que hay muchos minerales en Catamarca, en La Rioja, y también, por ejemplo, como todo va a funcionar con energía eléctrica, entonces necesitamos más baterías, las baterías se usan con litio, se usan el litio, y Jujuy tiene minas de litio. Entonces, ¿qué quiero decir? El mundo está por premiar, así como premió al sur, a Neuquén y a Río Negro, con un buen precio del petróleo, y quiere comprarle todo el petróleo de Vaca Muerta, y por eso esa zona crece. También va a haber razones para que Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja, más bien San Juan, crezcan por la minería, pero Tucumán no tiene minería. Entonces no vamos a tener la bendición que tienen las demás. Entonces no vamos a crecer gratis, tenemos que hacer algo especialmente para crecer. Bueno, entonces tenemos doble problema, que venimos más lento y que las otras van a estar bendecidas, nosotros no. Entonces tenemos que ser especialmente sexys para que la gente nos elija. Una opción es que seamos el Londres del NOA. Londres no tiene minería, no tiene petróleo. ¿Por qué fue una capital de un imperio? Porque había mucho capital humano, mucho conocimiento, mucha inteligencia. Entonces, tenemos universidades nosotros, pero no están trabajando tan bien. Los indicadores dicen que estamos muy mal en capital humano, aunque no parezca. Así que tenemos el instrumento, la universidad con conocimiento, la tenemos que poner a trabajar, a generar egresados que sepan aportar valor, a que sepan ayudar a que las empresas crezcan. Estamos en una universidad más viva. Tenemos la oportunidad, la tenemos que usar mejor. Esa es una. Tenemos más centros de estudios que en cualquier provincia del NOA. Podemos seguir mejorando en esto de la biotecnología, la bioeconomía y la economía del conocimiento. Y bueno, como ya les dije, podemos entonces exportar lo de los servicios de inteligencia, finanzas, todo tipo de consultoría, podemos ser los mejores. Y también tenemos que aumentar la infraestructura, podemos hacer una zona franca en Tucumán para potenciar el comercio exterior, podemos potenciar el turismo, que sí tenemos diversos climas en un territorio relativamente chico. Bien, eso pueden ser algunas ideas para que Tucumán crezca. Y ya les conté muchas más: mejorar la coparticipación, eliminar el sistema de acoples, mejorar la ley de acceso, poner una ley de acceso a la información pública, cerrar los entes que no aportan. Todo eso va a hacer que haya mejores incentivos para invertir, y entonces para producir, y entonces va a haber mejores salarios y más empleo. Bien, eso es un poco lo que les cuento en esta última diapositiva. Bueno, entonces eso es como un diagnóstico de cómo está la provincia y algunas ideas de qué puede hacer, qué deberíamos hacer en política pública para que la provincia crezca más. Por último, me tomo el atrevimiento de sugerirles algunos libros para los que estén aburridos. Si ya me han escuchado algunos, siempre digo los mismos libros, pero este a mí me parece uno de los mejores libros que existe: Sapiens, de Harari. Harari, uno de los intelectuales más reconocidos del mundo. Algunos tal vez ahora lo empiecen a conocer porque Milei el otro día le estuvo respondiendo en Twitter a Harari. Quedó muy feliz porque Harari le dijo algo y entonces Milei le respondió. Entonces, este señor escribió varios libros. El que más me gusta a mí es Sapiens, que es la historia de la humanidad. Está muy bueno, se los recomiendo. Después tenemos el libro de Acemoglu de por qué fracasan los países, que les conté al comienzo. Y después los invito a buscar en YouTube los videitos de Hans Rosling. Él les explica cómo creció el mundo los últimos 200 años. Ese videito que les mostré al comienzo, pueden ver muchos parecidos a través de los videos de YouTube de Hans Rosling. Como ideas, si quieren por su cuenta investigar un poco más. Bueno, yo para ir cerrando entonces les diría que 5 grandes ideas para tener a mano para el crecimiento. Una, ya hemos visto, lo dice la teoría, lo dice la práctica, donde haya mejores normas que restrinjan a los poderosos, es decir, mejores instituciones, va a haber más inversión y eso va a generar más acumulación de capital físico, tecnológico y humano, y eso va a generar más crecimiento. Luego, estudien, porque no fui para ahí, pero hay mucha literatura que muestra que ser un buen gestor sí cambia la realidad, sí cambia la productividad. Entonces, no es solo invertir, es si vos pones un mando medio que sepa de cómo generar, de que esté atento, que tenga técnicas, que esté bien formado, que tenga especializaciones, la productividad de las empresas y por lo tanto los salarios son mucho mayores. Entonces, volverse un profesional, aprender, entender de la tecnología vigente,
de las últimas tecnologías ayudan mucho a que la productividad de las empresas sea mayor. Exportar, somos la segunda economía más cerrada del mundo, de acuerdo a algunos indicadores, y eso nos deja fuera del mundo. Yo justo, no sé, pero les cuento que me fui a ver el Mundial, y también estuve viajando los últimos 2 años por el sudeste asiático, por ejemplo, y por ejemplo, en el sudeste asiático ya no se ven motos a combustión, prácticamente todas las motos son eléctricas, y acá no tenemos ninguna moto eléctrica. No, ¿por qué nos la perdemos? Porque estamos encerrados. O allá es muy común ver, en Estados Unidos, en algunas ciudades, Ferraris, Porsche, Lamborghini, como algo común. Acá tenemos autos como del pasado, estamos encerrados, ¿no es cierto? Entonces, en esta apertura que está habiendo, va a haber algo bueno, pero también va a haber un desafío, porque abrirnos muy de golpe hace que el que no es productivo se caiga, se quede afuera. Y eso, Tucumán lo va a sufrir, ese proceso lo está sufriendo. Entonces, es como más trabajo, no es la doble Nelson, es la triple Nelson, porque encima se abre la economía y Tucumán tiene muchas industrias del pasado. Industrias, por ejemplo, o del pasado o que no somos productivos como el mundo. Tenemos industrias textiles en Tucumán, pero el mundo en lo textil avanzó mucho y es mucho más barato que nosotros. Entonces vamos a poder aguantar nuestras industrias textiles, va a ser muy difícil. O cambiamos o vendemos un textil diferente con diseño, con valor agregado, o mejoramos tecnología para bajar los costos, o es probable que es bueno que todos puedan comprar las zapatillas de Brasil y de China porque son baratas, todos van a comprar zapatillas baratas, pero el tucumano que hace zapatillas se va a fundir, entonces va a tener que ir a otra industria, entonces hay que ayudarlo a que haya industrias en Tucumán, entonces hay que bajar los impuestos para que en ese proceso de abrirse para poder importar y exportar, para que la Argentina sea más rica, tiene que haber una transformación del sistema económico, y si le ponemos mucho impuesto, no va a haber la transformación, entonces solo va a estar la parte donde nos abrimos, compramos barato, pero el tucumano se queda sin trabajo. Entonces, más razones todavía para hacer toda la lista de cosas que les conté, hay más necesidad de hacerlo en realidad. Y por último, la verdad que las cosas que cambian la historia, como les fui contando, se hacen de largo plazo, crecer 2% todos los años. Y las grandes empresas no se recupera la inversión de un año para el otro, se recupera la inversión en 30 años. Entonces, alguien me pone una gran empresa en Argentina solo si cree que va a haber estabilidad por 30 años, no por 3 años, ni 4 años, ni 5 años. Las grandes empresas van a venir cuando digan este país es estable por 20 años. Entonces, para que el país sea estable por 20 años, hay que ir generando mayorías políticas que, más o menos en estas cosas que yo les dije, que en el resto del mundo son normales, aunque aparecen debatidas todavía. O sea, hay que generar una mayoría política que con diferencias no discuta, por ejemplo, la independencia del Banco Central, no discuta que las deudas hay que pagarlas, no discuta que la inversión y la empresa es algo bueno, porque si todos pensamos igual, algunos querrán un poco más de impuestos, otros un poco menos, pero si todos pensamos que las empresas son las que generan crecimiento, entonces algún empresario grande del mundo va a decir, bueno, voy a poner esta empresa grande ahí, que necesito 30 años de estabilidad para recuperar el dinero, porque Argentina está buena y porque creo que lo que dicen hoy lo van a mantener. Si no lo van a mantener, yo al final no me animo a invertir lo que de verdad cambia la historia. Entonces es importante, generando un consenso y un compromiso basado en datos, que nos permita hacer algunas políticas públicas de largo plazo para que ese capital más fuerte que nos hace crecer pueda realmente venir a Tucumán y a la Argentina. ¿Bien? Bueno, entonces les contaba esos 5 pasos que me parecen esenciales. Y bueno, yo con eso me parece que un montón de cosas ya, que no sé si se acordarán de alguna, pero creo que tal vez los inspira a pensar un poquito en algunas ideas y que espero que les sirva para pensar en cuáles son las políticas públicas y en cómo ir formándose ustedes para poder aportar en esta economía que se nos viene. Bueno, muchas gracias Pablo. Ok. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, pueden hacerlo. Señor. Y bueno, si no hay ninguna, podemos terminar ya. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación y que tengan muy buenas tardes, chicos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por la charla. Chao.